Buenas noches. Bueno, sí, creo que empezamos bien. Lo que pasa que con el penalti nos pusimos 1-0 y bueno, había que remar y tener confianza en la manera, en el planteamiento que habíamos hecho, y afortunadamente empatamos pronto y a partir de ahí el equipo ha cogido confianza y ha seguido jugando tal como habíamos previsto. Siempre he dicho que cada partido es una historia diferente, ¿no? Hoy creíamos que teníamos que reforzar el centro del campo para no dar esa facilidad. Sabíamos cómo jugaba el Levante, mucho a la caída de balón, y de ahí lanzan rápidamente. Entonces habíamos estudiado bien el partido y para hoy se requería jugar así. Para el próximo partido ya veremos cuando empecemos a trabajar el otro partido. Por supuesto que sí. Yo me alegro muchísimo por los jugadores porque en definitiva son los que están jugando, son los que corren, y no me sentía cómodo viéndole habiendo perdido estos dos partidos atrás, y me ha alegrado muchísimo por ello. Han trabajado bien y desde aquí le doy mi enhorabuena. Bueno, el Levante ha tenido la mala fortuna de encontrarse hoy con un Sevilla bien plantado en el campo y sabiendo lo que quería. No le veo, es un equipo bien trabajado, indudablemente el cambio de segunda a primera es importante, pero todavía ha hecho adquisiciones importantes que hoy no ha jugado. Me imagino que por decisión técnica, porque su entrenador conoce perfectamente a la plantilla, pero yo creo que puede dar guerra, ¿no? Aquí en su estadio creo que va a ser un equipo, a pesar de la goleada que pueda pensar todo el mundo que aquí va a ganar todo el mundo, creo que lo va a tener complicado cualquier equipo. Hoy es aniversario de la muerte de nuestro querido Antonio Puerta, y la victoria va para él, que ya habíamos hablado antes con los jugadores, y la dedicación va para él. Está siempre en nuestra memoria. Un abrazo. Es una cesión que no es cesión, no se puede pitar, pero hacemos un gol legal. No entiendo por qué no Luna. O sea, sacamos la falta rápido y metemos gol. Es gol legal completamente y te pones los dos. No es falta, porque no es falta, eso está claro, no es falta, pero si la has pitado, es gol. Después no sé si es penalti, fuera, pero eso me da igual, pero esa jugada es clarísima. Esa jugada es clarísima, que es la única que yo creo que el árbitro, simplemente por el hecho que se ha dado cuenta que se ha equivocado, porque no era cesión, es gol nuestro después. Es gol y bueno, nada más. Yo creo que ellos han jugado mejor. Es un poquito lo que es la primera, ¿no? Ocasiones de gol de ellos, pues han tenido, no sé, han tenido más posesión que nosotros, pero 5 o 6 y han hecho 4 goles. Es así y nada más. Estos rivales hay que tenerlos en cuenta. Tenemos nuestro mejor partido, pero si no los aprovecha, pues han sido superiores y han ganado. No, lo que pasa es que se pone ya por delante 1-2 y bueno, después en el momento dado, el tercero es la otra vez que llegan. Es que hasta ya han llegado 4 veces y te habían hecho 3 goles. Es verdad que tienen más balón, nosotros nos ha costado un poquito, pero bueno, yo creo que entre el Sevilla y el Levante hay diferencia y hoy se ha plasmado en el campo de juego. Hemos tenido nuestros momentos, ya te digo, teníamos que haber aguantado un poquito más el empate. Si ellos aguantamos un poquito, incluso nos vamos a empate al descanso, el partido es diferente, pero ya al ir contra ellos tienen mucha velocidad y realmente nos han hecho mucho daño por las dos bandas, tanto por Navas como por Perotti, por las dos bandas, y nada, han merecido ganar, no hay que decir. Lo único que te digo que esa jugada es muy rara, porque es una jugada muy rara, porque nos hemos quedado todos sorprendidos de que pite cesión, pero es un gol legal que metemos y nos teníamos que haber puesto 2-2 y a lo mejor el partido puede cambiar. Sí, sobre todo para los que han venido a última hora, ¿no? Que se asienten y que trabajemos, pero ya os dije que el arranque es complicado, es un arranque difícil. Ahora tenemos otro equipo de Europa, después viene otro equipo de Europa, a la quinta jornada viene el Madrid, es un arranque complicado, pero bueno, sobre todo que los Javi, los Nacho, los Asier, todos los Nano, pues cojan un poquito más toda la forma de jugar, recuperar arriba a Cristian, pero bueno, es normal, o sea, si han llegado a última hora era normal que les falte cositas, pero estas 2 semanas van a ir bien para seguir trabajando y para crecer, pero hombre, no te esperas nunca en tu debut ni en el debut del equipo perder 1-4, pero bueno, es un partido más y lo que hay que hacer es levantarse, trabajar y ir a Getafe a intentar sumar. No, le quería dar unos minutos, que se conociesen, no quería quitar a Rubén porque le veía más o menos bien, y en medio campo ya hemos hecho un cambio y Sergio y Nacho era, yo creo que demasiado para la velocidad del Sevilla. Y luego metido ahí, es un jugador que se puede adaptar, puede jugar en cualquier posición de las 3 por detrás del delantero, incluso en el medio centro. Es un jugador muy versátil. Si juega por fuera no es un jugador de banda, pero veis que puede jugar por dentro, puede tocar. Incluso en las dos bandas me gusta incluso más a pierna cambiada porque juega más por dentro. Y bueno, pues lleva 4 días, o sea que bien. Encantado de que esté, de que haya podido sumar un poquito y ahora a trabajar, a pelear. Esto es muy largo, son de 8 jornadas y vamos a tener muchos reveses, pero seguro que va a haber alegrías, que es lo que tenemos que buscar.
Sí, pero bueno, es una jornada. O sea, ni aunque hubiéramos ganado estaríamos ahí arriba y no tiene nada que ver. Es verdad que el resultado se ha abultado y sobre todo el último gol también me duele porque es una jugada muy aislada que tenemos controlada y perdimos un poco la concentración. Pero bueno, yo creo que el Sevilla en los últimos 4 partidos ha hecho su mejor partido también y cuando estos hacen su mejor partido, pues también en un momento dado le metieron 3-1 al Barcelona. Igual que perdieron después, fueron capaces de ganar el Barça 3-1. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrenar mañana, recuperar, cargar sobre todo fuerte otra vez esta semana para preparar el partido del Getafe de la mejor manera, sabiendo que va a ser otro partido difícil y que a lo largo de la liga vamos a tener partidos difíciles y no espero este resultado ni mucho menos porque creo que hay un momento que podíamos haber hecho algo más, pero realmente han sido mejores y cerrar página y trabajar el equipo otra vez.